El Douglas DB-7A-20 Hawk fue una familia de aviones de ataque, de reconocimiento, de bombarderos ligeros y cazas nocturnos fabricados por la Douglas Aircraft Company y usados por las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Además sirvió con varias fuerzas aéreas aliadas, principalmente, en las de la Unión Soviética y Reino Unido. El DB-7 también fue utilizado por las fuerzas aéreas de Australia, Sudáfrica, Francia, y Países Bajos durante la guerra, y Brasil tras la misma. Los bombarderos fueron conocidos como Boston entre las fuerzas aéreas de los países miembros de la Commonwealth, mientras que el caza nocturno de la Real Fuerza Aérea Británica fue conocido como Hawk. Las USAF asignaron al DB-7 la designación A-20, y le dio el popular nombre de Hawk. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy hablaremos de una nueva máquina bélica. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya empezamos. Guerras. Conflictos armados. Avances tecnológicos. Dieron paso a los vehículos más icónicos, gigantes bestias de acero, que hasta hoy en día sorprenden a más de uno, vehículos que marcaron un antes y un después en los conflictos más grandes de la historia, bestias imparables y complejas. Estas son las verdaderas máquinas de guerra de la historia. El diseño básico tuvo su origen en 1936, año en que la Douglas Aircraft Company comenzó a pensar en el desarrollo de un avión de ataque que pudiera reemplazar a los bombarderos ligeros monomotores que estaban en servicio en aquel momento. Donald Douglas, Jack Northrop y Eddie Neyman redactaron una propuesta para producir un bombardero ligero propulsado por dos motores radiales Pratt & Whitney R-985 Wasp Jr. de 340 kW, 450 HP. Se estimaba que podría cargar unos 450 kilogramos, 1000 lb, de bombas a 400 km por hora, 250 mph. Los informes sobre aeronaves de la Guerra Civil Española indicaban que este diseño estaba seriamente falto de potencia, por lo que fue cancelado. En el otoño del mismo año, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos emitió una especificación para un avión de ataque. El equipo de Douglas, en esta ocasión, liderado por Eddie Neyman, rediseñó el Model 7A, aumentando la potencia de sus motores con los Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp de 820 kW, 1100 HP, y fue designado como proyecto por la compañía como Model 7B. Este modelo entró en competición con el North American A-40, el Stearman X, 100 y el Martin 167F. El avión tenía ala alta cantilever, la sección trasera del fuselaje sobreelevada y una unidad de cola convencional. El tren de aterrizaje era de tipo triciclo, modernísimo para la época. Una característica particular de este modelo era la introducción de secciones de morro intercambiables que facilitarían la producción de variantes de ataque y de bombardeo. Realizó su vuelo inaugural el 26 de octubre de 1938, manifestando las características de un pura sangre. Era veloz, fácil de maniobrar y, de hecho, podía ser considerado como un avión para pilotos. La compañía advirtió inmediatamente las posibilidades de su nuevo modelo y lo ofreció al mercado de exportación, ya que en esa época el USAC no necesitaba un avión de esas características. El Model 7B atrajo la atención de una comisión de compras francesa que visitaba los Estados Unidos. Los franceses participaron discretamente en las pruebas de vuelo, para no atraer las críticas de los aislacionistas de los Estados Unidos, pero el secreto quedó desvelado cuando un 7B se estrelló el 23 de enero de 1939, mientras se hacía una demostración de vuelo en monomotor. A pesar del accidente, el producto impresionó a los franceses lo bastante como para pedir 100 aviones en febrero del mismo año. A pesar de que las prestaciones habían causado una impresión favorable, el avión necesitaba ciertas modificaciones. Las modificaciones fueron tan extensas que inclusive la configuración básica del Model 7B cambió. El fuselaje fue profundizado, incrementando de esta manera su capacidad interna para bombas y combustible, y su sección transversal se hizo más estrecha. El ala pasó de su posición alta a una implantación media, se introdujo una pata oleoneumática más larga en el tren de aterrizaje delantero, y se instalaron blindajes de protección para la tripulación y depósitos de combustible, así como motores Twin Wasp de mayor potencia, 1200 HP. A raíz de estas modificaciones, el avión fue redesignado DB-7, Douglas Bomber.
El prototipo de serie realizó su vuelo inaugural el 17 de agosto de 1939. A pesar de que Douglas se esforzó en terminar los primeros 100 ejemplares del modelo DB-7 para finales de 1939, los franceses tenían aproximadamente 60 en servicio en el momento del ataque alemán, mayo de 1940, y solamente 12 aviones del 12 Groupement de Bombardement fueron utilizados contra las columnas blindadas alemanas el 31 de mayo de 1940. Mientras Douglas estaba desarrollando el DB-7, recibió un pedido francés por una versión mejorada que pudiese operar con un peso bruto superior en un 25%, resultado de la introducción de equipo adicional. Este modelo fue equipado con motores Wright Cyclone de mayor potencia, situados en góndolas revisadas y denominado DB-7A. Además, puesto que el DB-7 había demostrado que la estabilidad direccional era casi marginal, se aumentó la superficie de la deriva y del timón de dirección, para adaptarlos a la mayor potencia de la planta motriz. Los DB-7 fueron enviados por barco en secciones a Casablanca, para ser ensamblados y entrar en servicio en Francia y en el norte de África francesa. Antes del armisticio, fueron evacuados al norte de África para evitar su captura por las fuerzas alemanas. Permanecieron bajo el control de la Francia de Vichy, pero prácticamente no entraron en combate contra los aliados, con la excepción de breves acciones durante la Operación Torch. Tras situarse las fuerzas francesas del norte de África al lado de los aliados, los DB-7 franceses fueron usados como entrenadores, y sustituidos en el frente por unidades de B-26 Marauder. A comienzos de 1945, algunos DB-7 fueron enviados de vuelta a Francia, donde entraron en combate contra los restos de fuerzas alemanas aisladas en la costa oeste. Al volverse inminente la derrota de Francia, se tomaron medidas para que el resto de los aviones pedidos por Francia, junto con un reducido número, 16, encargado por los belgas, pasara a manos británicas. De este modo, unos 15 o 20 ejemplares del DB-7 entraron en servicio con la RAF. Estos aviones fueron denominados Boston MK I y fueron utilizados como entrenadores de conversión. El siguiente lote comprendía unos 125 DB-7 y en un principio recibieron la denominación Boston MK II. Sin embargo, la capacidad de carga y la velocidad de estos aviones los hacía especialmente idóneos para ser convertidos en cazas nocturnos. En el invierno de 1940 los DB-7 fueron dotados de radar AI, blindaje adicional, 8 ametralladoras de 7,7 mm en el morro, sistemas apagallamas en los tubos de escape y fueron pintados de color negro mate. No era el bombardero más rápido o el de mayor alcance de su clase, pero la serie Douglas DB-7 se distinguieron como aviones de combate con una reputación excelente gracias a su velocidad, maniobrabilidad, resistencia y fiabilidad. En el establecimiento experimental de aviones y armamento, AE, de la RAF, los pilotos de prueba lo resumieron como. Los expilotos también lo consideraban entre sus aeronaves favoritas, por su capacidad de defensa en el aire. El verdadero impacto del bombardero fabricado por Douglas fue su papel como bombardero caza nocturno, en el que demostró ser extremadamente adaptable, encontrando su rol en cada uno de los teatros de operaciones en los que participó, en los que se mostró como un avión de piloto 3. Cuando finalizó la producción en serie del DB-7 el 20 de septiembre de 1944, un total de 7.098 aparatos habían sido construidos por Douglas y además de otros 380 construidos por Boeing. La 15 de mayo de 1940, Gigabytes I-19, I-19 y I-61 se asignan a Grupo Aero 2 del coronel Rigaud. El 17 de mayo, inmediatamente después de completar su entrenamiento, las tripulaciones del segundo -19, bajo la dirección del comandante Oupet, fueron trasladadas a Cazaux y al día siguiente al campo de Saint-Martin-la-Campagne en Eure. El 24 de mayo, fue el Gigabytes I-19 del capitán Chassandre Patron, que voló hacia la metrópoli para llegar a la base Breux-Danville. Mientras que el segundo -61, comandante Schurk, recién llegó el 9 de junio al campo Lisay-Lochy. La primera salida de los DB-7 franceses se realizó el 22 de mayo, cuando 6 aviones segundo -19 atacaron columnas alemanas entre Goain, Cambrai. El NO-29 fue derribado por fuego antiaéreo y el NO-23 está severamente dañado. El 24 de mayo, otros 6 Douglas del segundo -19 partieron entre Amiens y Arras, donde su encuentro con el caza enemigo resultó en un avión derribado, NO-39 en Essars, y otros 2 dañados por uno Messerschmitt B-109 derribado y uno otro dañado.
El 25 de mayo, el segundo/19 y el I/19 se reagruparon en Danville. El 29 de mayo, 12 dB, 7, 8 de segundo/19 y 4 de I/19, bombardearon el avance alemán al norte de Abbeville, solo uno avión dañado. A la vuelta, el NO-43 consiguió derribar un Henschel HS-126 de 4. H/21 campo de despegue de Drucat. El 31 de mayo marca la primera gran operación de los DB-7 tricolores. 12 Douglas bombardear columnas alemanas entre Hamon y Saint-Quentin se taparon por aproximadamente 15 Bf-109 y Bf-110. Nubs. 32 y 46 fueron derribados por debajo de la Quesnel y Bray-sur-Somme. El NO-42 está dañado y el NO-5 explota al suelo, lo que obliga a un aterrizaje forzoso cerca de Artems. El 2 de junio, los 17 aviones restantes fueron asignados al terreno de Bleuille, I/19, y Dadonville, I/19. El 5 de junio, el segundo/19 perdió otro avión, NO-31, al oeste de Rouen, dejando solo 13 máquinas aún operativas. El personal, debido a las bajas tasas de producción de la IA, decidió mantener las máquinas disponibles para entrenar el Gigabyte segundo/61 en lugar de compensar las pérdidas. El 6 de junio, de regreso de la misión 4 dB, 7 de segundo/19 reclamó un Henschel HS-123. El 7 de junio, el NO-33, I/19, fue derribado por el fuego antiaéreo cerca de Roye. El 8 de junio, el NO-26 sufrió la misma suerte cerca de Soissons. Pero el I/19 logra retrasar el avance de los tanques alemanes destruyendo el puente de Missy-sur-Aisne. El 10 de junio, 6 unidades del I/19 fueron atacadas por Bf-109 sobre Rethel, lo que provocó la pérdida del NO-41 cerca de Nanterville-la-Fosse. El 11 de junio, el I/19 se retiró a Lisa-y-Lotzi y el segundo/19 a Sugray. El 13 de junio llegaron 12 dB, 7 de gigabytes primero/61 como refuerzos desde Medio-Una. El mismo día, 8 aviones acosaron los convoyes enemigos entre Montmirail y Compiègne. El NO-10, un Bf-110 dañado, debe aterrizar en el vientre. Durante una segunda pasada sobre el mismo objetivo, el NO-43, I/19, debe aterrizar en campo abierto y otro, NO-35 del segundo/19, es derribado por Bf-109. La última salida en Francia fue realizada el 14 de junio por 6 dB, 7, I/19 y segundo/19, en Château-Thierry y Romilly-sur-Seine. Gigabytes primero/61 no realizó ninguna misión en el territorio nacional y cumplirá su única misión de guerra el 24 de junio contra el terreno de Cagliari en Sicilia. El 15 de junio, tras la entrada de Italia en la guerra, se dio una orden a los DB-7 supervivientes de llegar al norte de África a través de Agen, Lethignan, Oran, Blida para finalmente llegar sanos y salvos el 22 de junio a Souque-Larva. El Gigabytes primero/19 ahora tiene solo 4 aviones, N6, 18, 30 y 44, el segundo/19 5, N4, 28, 34, 38 y 40, mientras que el segundo/61 está lleno, N-huesos 12, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63 y 68. El 21 de junio, los Gigabytes primero/32 y segundo/32, grupo N3, fueron finalmente enviados a Sigue y Raal, cerca de Marrakech. Durante la campaña en Francia, entre el 22 de mayo y el 14 de junio, los DB-7 franceses totalizaron 134 salidas, 66 para el I/19 y 68 para el segundo/19, o una media de 5,5 misiones por día. Las pérdidas totales ascendieron a 15 aviones derribados y uno perdido como consecuencia de un accidente, lo que demuestra su fiabilidad. Como parte de los bombardeos estratégicos aliados, el 29 de enero de 1943 8 Boston de la Royal Air Force lanzaron 43 bombas sobre la ciudad de Morlaix con el objetivo de cortar la línea ferroviaria de París a Brest dañando el viaducto. Un solo proyectil alcanzó el viaducto, pero las otras bombas mataron a 4 o 20 habitantes y lesionaron mucho más. Una bomba destruyó la guardería de Notre Dame de Lourdes y mató a 39 niños de 4 a 7 años y a su maestra Herbeline Laurent. El tráfico ferroviario en el viaducto de Morlaix solo se interrumpió durante unas horas y el viaducto se reparó rápidamente.
El viaducto de la Meagon, que también es importante y que se encuentra a pocos kilómetros de cualquier vivienda, no fue bombardeado. Y bueno gente, eso es todo, espero la haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.